Bien, en este nuevo video vamos a ver la importación de datos de diferentes fuentes. Acá tenemos nuevamente, estamos en RStudio. Primeramente vamos a ver cómo podemos importar una base de datos de Excel, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener una librería para poder importar directamente. Entonces vamos a colocar acá en esta clase 3, vamos a ver la importación de datos. Importación de datos. Primeramente vamos a ver importación de datos desde Excel. Bien, entonces aquí tenemos importación de datos desde Excel. Bien, entonces ahí tenemos todo eso ahí. Bien, entonces nosotros tenemos que tener en nuestra carpeta de trabajo, que en este caso es, acá está nuestra carpeta, C, curso R. Tenemos que tener un archivo de Excel. Aquí tenemos el archivo censo XLSX. Entonces, ese es el archivo en Excel que nosotros queremos importar y queremos convertir ese archivo de Excel en un data frame, en un objeto dentro del entorno de programación de R. Para eso vamos a utilizar acá, ¿no? Utilizando, tal vez vamos a poner la función read Excel de la librería read XL. Bien, entonces, para esto, primeramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que instalar la librería. Vamos a ver si ya lo tenemos instalado. Entonces, vamos a colocar library para ver. Y ahora vamos a ver si en ahí se está. Vamos a ver React XL. Acá tenemos, fíjense, ya está instalado, ¿no? Entonces vamos a hacer correr y entonces está ya ha sido cargado. Pero si no tuvieran ustedes instalado previamente a esto, tienen que colocar install package acá y entre comillas colocar React XL. Esa función les va a instalar el paquete si es que no lo tuvieran instalado y después lo carguen con library. Entonces aquí ya tenemos nosotros listo el paquete. Ahora le vamos a dar un nombre, un data frame, ¿no? Un nombre cualquiera que nosotros queramos darle. Vamos a utilizar el mismo nombre del archivo en Excel, que es censo. Entonces, censo va a ser el data frame que nosotros vamos a importar con la función read Excel, que también ya la tenemos ahí porque está cargado. Fíjense una cosa importante acá. Dice read Excel es una función de ¿qué paquete? Del paquete read XL, ¿no? Y fíjense al lado tenemos los argumentos para esa función, ¿no? Entonces aquí tenemos read XL. Entonces, ¿qué vamos a hacer en acá? Primeramente tenemos que colocar el nombre del archivo en Excel, entre comillas. Fíjense, aquí tenemos censo.txt XL, XLSX, ¿no? Entonces ya tenemos el archivo que importar y posteriormente en ahí tenemos que colocar el sheet. Ustedes saben que en Excel nosotros tenemos varias hojas, ¿no? Normal por default aparece hoja 1, hoja 2, pero también nosotros podemos nombrar esas hojas. Entonces, aquí tenemos que colocar el nombre de la hoja y la hoja en la cual se encuentra la base de datos dentro de este archivo censo. Entonces, es RGP. Esa es la hoja que se le ha dado con ese nombre. Entonces, aquí ya tenemos todo eso y ahora vamos a visualizar nuestro data frame. Print censo. Print censo. Entonces, acá tiene que aparecer ¿dónde? Acá. Este Painters es en este momento el único data frame que tenemos, que lo hemos importado en la clase 2, pero ya ahora vamos a tener uno nuevo que se va a llamar censo, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar estos dos acá y lo vamos a hacer correr. Bien, ahora fíjense, ya hemos creado, acá tenemos ya el data frame censo y ya lo hemos importado acá, ¿no? Ya está importado, ¿no? Y entonces, si nosotros queremos visualizar la base de datos, entonces acá vamos a colocar para visualizar el data frame
el data frame censo, podemos utilizar la función view. View con la B mayúscula es la función view. Entonces acá censo. Ahora ustedes van a poder ver que acá va a aparecer como si fuera Excel, ¿no? Fíjense, aquí tenemos todo eso para mostrar. Entonces aquí tenemos censo, también lo podemos visualizar de esa manera. Aquí tenemos varias opciones, ¿no? Como por ejemplo, aquí tenemos las opciones de ordenar. Aquí, por ejemplo, podemos ordenar, ¿no? Los niños o las habitaciones, por ejemplo, aquí de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces podemos hacer un ordenamiento, ¿no? Un ordenamiento de los datos, ¿no? Entonces, ¿cuántas columnas tenemos? Tenemos 5 columnas y tenemos además, eh, eh, tenemos una gran cantidad de datos acá, ¿no? Una gran cantidad que son de censo. Si nosotros queremos ver a más detalle, tenemos 1000 observaciones de 5 variables. Son 1000 líneas, 1000 filas que tenemos y 5 columnas. Bien, entonces ya tenemos eso ahí, ¿no? También aquí tenemos la función de filtro, ¿no? Podemos filtrar en función a cada uno de ellos, ¿no? Podemos filtrar, ¿no? Entonces, hacer un filtrado, por ejemplo, que nos muestre solamente valores mayores a 500 o habitaciones mayores a 3 habitaciones, etcétera. Entonces, ahí podemos hacer también un filtrado. Bien, entonces, eso es lo que tendríamos para eh, visualizar y para importar esta base de datos de Excel. Ahora, el siguiente paso es caracterizar. Vamos a caracterizar el objeto o el data frame, el objeto censo, ¿no? Y para eso, ¿qué funciones podemos utilizar? Podemos utilizar la función class, que nos indica qué clase de objeto es censo, qué clase de objeto será censo. Bien, censo. Bien, luego podemos decirle también que nos diga cuáles son los nombres de las variables con names del objeto censo, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a tener censo. Bien. También vamos a colocar acá ahora cuál es la estructura. Con str vamos a ver la estructura, ¿no? Y aquí podemos ver directamente, la estructura. Aquí podemos directamente, bien, podemos continuar, es un mensaje. Bien, censo, ¿no? Bien, y luego tenemos entonces que nos muestre las primeras 6 líneas con head censo. Bien, ya está ahí head censo. Luego tenemos tail para que nos muestre las últimas 6 líneas. Tail censo. Y luego, finalmente, cuáles son las dimensiones de la base de datos con dim, que nos diga cuál es el número de filas y de columnas de este objeto censo. Bien, vamos a seleccionar todos. Bueno, antes vamos a limpiar y vamos a hacer correr. Bien, entonces tenemos toda esa información ahí, ¿no? Primero, ¿qué nos dice? El censo es una tabla, ¿no? Es un data frame, ¿no? Además de eso, nos está diciendo que los nombres de las variables son hogar, coches, habitaciones, children tipo, que la estructura de ese objeto censo es que son 1000 filas y 5 columnas, que la primera hogar es numérica, coches también es numérico, habitaciones también es numérico, children es numérico y el tipo es de caracteres, ¿no? Como podemos ver ahí. Luego nos está dando las 6 primeras, fíjense, las 6 primeras líneas y las 6 últimas líneas con tail y nos está diciendo al final con dim que tenemos 1000 filas y 5 columnas, ¿no? Entonces, de esa manera estamos caracterizando ahí, estamos caracterizando entonces el objeto. Ahora, otra manera, a veces tenemos, en vez de poder importar datos en formato de Excel, puede ser que hagamos una importación de datos, acá vamos a copiar, en formato de CSV. Aquí vamos a explicar eso, entonces podemos irnos acá
Bien ahí. Entonces vamos a hacer una importación de datos. Importación de datos que están donde los valores están separados por comas. Separados por comas. Bien, entonces donde los valores están separados por comas, ¿no? Y estos son, ¿ya? Coma, en inglés sería coma, separated values, ¿no? Entonces, y esto lo conocemos nosotros como CSV, CSV, en formato CSV. Bien, entonces vamos a utilizar para esto, no vamos a utilizar en realidad una librería específica, sino más bien una función que es del RBase, ¿no? Que es read table. Entonces le vamos a dar otro nombre para que esté, para que no lo confundamos con el otro que ya hemos importado. Y le vamos a dar, por ejemplo, censo 1, ¿no? Censo 1. Ese va a ser el nombre de nuestro data frame. Y aquí vamos a utilizar la función read.table, read.table, ¿no? Punto table. Y entonces acá tenemos entonces paréntesis y vamos a tener el nombre del objeto. Entonces vamos a colocar el nombre del objeto. El objeto es censo.csv. Censo.csv. Entonces ya tenemos. Ahora, el siguiente argumento acá nos está preguntando, ¿quiere que podamos importar también los nombres de las variables? En este caso, eso hacemos con header, el encabezamiento, y le decimos que sí. Queremos también que nos importe el encabezamiento. Lo más importante de acá son las separaciones. La separación entre valores, está definido, hemos dicho, por una coma. Entonces acá colocamos coma. Pero también dependiendo, digamos, de cómo esté configurado su Excel, puede ser también que los valores estén separados más bien por punto y coma en vez de coma. Entonces vamos a visualizar ahora print censo 1, ¿no? Y vamos a ver si nos ha importado antes esto de la conexión. Vamos a borrar. Bien, entonces aquí tenemos y fíjense ahora, no ha importado bien. ¿Por qué? ¿Qué podemos ver ahí? No ha importado bien porque la separación entre valores no es coma, es punto y coma. Entonces eso tenemos que corregir acá. No es coma, es punto y coma. Entonces volvemos y colocamos punto y coma. Ahora nuevamente vamos a limpiar la consola y ahora vamos a ver si nos va a importar. Tiene que generarnos un objeto censo 1, ¿no? Aquí nos ha generado, pero fíjense, eh, tenemos una sola columna y eso es porque en vez de colocar punto y coma lo hemos colocado coma. Y aquí no está separando los valores la coma, sino más bien el punto y coma. Bien, nuevamente ahí vamos a hacer correr. Bien, ahora sí tenemos con las columnas. Entonces ahí sí podemos ver ahora censo 1. Ya tenemos ahí las 5 columnas correctamente importadas, ¿no? Entonces ahí tenemos nuevamente esos valores, ¿no? Entonces censo 1 ya también hemos importado esto. Bien, entonces acá una cosa importante también es que cuando nosotros tengamos decimales, acá tenemos que agregar, si tuviéramos decimales, en este caso para estos valores no hay, pero si tuviéramos decimales, indicar el decimal igual con qué signo está definido ahí, ¿no? Entonces puede ser por punto, puede ser que la base de datos esté el decimal como punto, pero también puede ser que la base de datos nos muestre que el decimal es una coma, debido a que la separación entre valores es punto y coma. Entonces, eso va a depender un poco de visualizar la base de datos y ver cómo realmente está el decimal y la separación entre valores. Bien, entonces, pero en este caso, como no tenemos decimales, entonces eso no lo vamos a ver, solamente acá vamos a tener
Eso, TI, ¿no? En este caso vamos a ver la importación de datos en formato TXT como texto. Bien, entonces acá delimitado por tabulaciones en este caso. Y entonces le vamos a dar un nombre. Nosotros podemos ver que aquí en nuestra carpeta de trabajo tenemos el archivo censo.txt. Entonces, este archivo que está en formato de texto lo vamos a importar como un data frame. Le vamos a dar el nombre de censo2. Y entonces ahora vamos a colocar read.table, read.table. Y colocamos ahora primeramente el nombre del archivo. El nombre del archivo es censo.txt, entre comillas, ¿no? Luego vamos a colocar que queremos los encabezamientos, header igual true, true. Pero además tenemos que indicar que los separadores, acá el separador, va a ser identificado, ¿no? Con un tabulador. Entonces aquí vamos a colocar el slash acá. Vamos a colocar donde tenemos. Acá vamos a colocar entonces el slash y también vamos a colocar el T, tabulador. Bien. Entonces ahora vamos a hacer correr. Bien. Y entonces ahora tenemos ya un nuevo objeto que es censo2, ¿no? Entonces tenemos censo2. Entonces hacemos correr censo2. Ahí hacemos correr censo2 y entonces vamos a tener ahora nuestro nuevo data frame censo2 aquí, ¿no? Entonces, este censo.txt, entonces lo hemos entonces ahora importado como un data frame que se denomina censo2. Entonces, de esa manera podemos importar los datos que están como txt utilizando la misma función read table, ¿no? Solamente ¿dónde va a estar la diferencia? En que ya no están separados por comas ni punto y coma, sino están separados en este caso por un tabulador, ¿no? Por un tabulador como están acá, ¿no? Entonces de esa manera podemos tener el objeto censo y después podemos ir caracterizando también ese objeto. Luego podemos hacer la importación de datos, de otros programas. Por ejemplo, la importación de una base de datos, o de un resultado del programa, por ejemplo, SPS, ¿no? De otro programa estadístico. Entonces, en ese caso, cuando hacemos la importación, por ejemplo, del SPS, tenemos que utilizar una nueva librería. La librería vamos a ver si ya la tenemos instalada, la librería Haven, que es la que nos permite, bien, ya la tenemos instalada, entonces vamos a hacer entonces en función a esa librería, entonces vamos a importar una base de datos en Excel. La base de datos mejor dicho, en SPS, ¿no? Entonces la base de datos también aquí tenemos sps.data.saf, que es la base de datos del programa SPS, y ese ahora lo vamos a importar y también lo vamos a convertir en un data frame. Entonces acá vamos a colocar, le vamos a dar el nombre de SPS, ¿no? Data. Y entonces acá vamos a colocar SPS Data. Vamos a colocar entonces ahora la función read.sap. Entonces vamos a tener read.sap, que es una función de la librería Haven, ¿no? Entonces acá vamos a poner simplemente entre comillas el nombre del archivo en el formato de SPS, que sería spss .data .sap. Entonces ahí vamos a tener, ese sería entonces nuestro archivo, ¿no? SPS data.sap. Entonces ahora vamos a ver si tenemos algún problema.
Entonces, ahora hemos generado ese objeto. Aquí tenemos ya el objeto SPS Data, ya tenemos otro objeto como data frame. Entonces, ahora si nosotros queremos visualizar, vamos a tener SPS, ya va a aparecer ahí SPS Data, y entonces ahora queremos visualizar y ya tenemos entonces acá, ¿no? Y entonces aquí ya vamos a ver lo que hemos importado. Esto estaba entonces como en formato SAP de SPS y ahora ya lo tenemos como un data frame que lo hemos llamado SPS-data, ¿no? Bien, vamos a guardar nuevamente acá. Entonces, este archivo SPS Data, entonces lo visualizamos y entonces ya vamos a tener el data frame. Ahora, si queremos caracterizar este data frame, nuevamente podemos caracterizar el objeto que hemos importado, el data frame, en este caso el data frame, que lo hemos denominado SPSS-data. Entonces, para caracterizar, tenemos qué clase de objeto será el SPS data, ¿no? Eso nos va a decir qué clase de objeto es. Después también podemos preguntarle cuáles son los nombres de las variables de ese data frame SPS-data, que ya lo tenemos también ahí, ¿no? Luego, ¿qué más podemos colocar? ¿Cuál es la estructura con str de SPS data, ¿no? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son las 6 primeras líneas con head? 6 primeras líneas de SPS data, ¿no? Y también las 6 últimas, que sería con tail SPS data. Bien, entonces hacemos, y también nos estamos olvidando de las dimensiones del número de filas y columnas con div SPSS data. Entonces aquí tenemos todo eso y hacemos correr todo esto y tenemos entonces toda nuestra información. Entonces para eso tenemos que hacer correr con los dos. Vamos a ver si está bien. Hacemos correr y ahora entonces aquí por ejemplo dice clases, no puede ser clases, class, no nos olvidemos. Entonces aquí ahora vamos a hacer correr y tiene que aparecernos. Bien. Entonces ahora hacemos correr todo eso y ahí entonces vamos a tener la información, ¿no? Aquí fíjense, nos está dando cuáles son toda la información que hemos solicitado. Podemos hacerle nuevamente esto acá, una limpieza y hacerlo correr nuevamente y vamos a tener entonces toda la información ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos, nos está diciendo cuáles son los últimos, ¿no? Los 6 primeros ahí tenemos. Tenemos también fíjense, la cantidad y la estructura de esa base de datos es bastante complicada porque tiene bastante información, como podemos ver acá. Tenemos muchas variables, ¿no? Fíjense, aquí tenemos una gran cantidad de variables, por eso es que aparece mucha información en la estructura. Bien, entonces nuevamente vamos a limpiar la consola y ahora vamos a ver cómo importamos datos desde Google Drive. Bien, acá tenemos entonces importación de datos desde Google Drive. Nosotros para la importación de datos desde Google Drive tenemos simplemente que hacer una importación de datos desde Google Drive. Simplemente le vamos a dar un nombre, url.dat, y le vamos a colocar ahí directamente la dirección donde está la hoja de datos de Google Drive, que en este caso es todo este enlace, toda esta línea, y posteriormente ubicamos entonces la función datos drive, le estamos dando un nombre, datos drive, a nuestros datos que lo vamos a importar desde Google Drive, le estamos dando el nombre del data frame datos drive, utilizando la función readDelim. readDelim y entre paréntesis el nombre del objeto que habíamos creado con toda la URL de los datos en el Google Drive. Entonces hacemos correr ahora y vamos a visualizar nuestro objeto datos drive. Bien, entonces ahí tenemos, está corriendo, fíjense, está todavía esto de color rojo, finalmente ha culminado. Y ahora tenemos entonces datos drive, ¿no? Datos drive, fíjense la cantidad que hemos
en este caso hemos importado, ¿no? Hemos importado ahí 1607 filas, ¿no? ¿Con cuántas columnas? Con 3 columnas. Entonces, ese es entonces nuestro Google Drive que nosotros hemos importado, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a volver acá. Vamos a volver nuevamente acá a lo que estamos viendo. Y entonces, ahora, ese objeto que nosotros tenemos y que hemos hecho correr hasta este Google Drive, ¿no? Entonces, acá nosotros ya tenemos ese objeto Google Drive, ¿no? Eh, entonces, ya hemos hecho correr y también después podemos ver cuáles son las características de ese data frame, ¿no? Del data frame que nosotros hemos importado, ¿no? Y al cual le hemos dado el nombre justamente de datos drive, ¿no? Entonces ahí tenemos toda la información, ¿no? Bien, entonces ahora nuevamente vamos a volver acá. Bien, vamos a volver nuevamente acá. Y vamos a irnos entonces, aquí tenemos datos drive, ¿no? Entonces ahora podemos caracterizar, sí, podemos caracterizar nuevamente y para eso lo que podemos hacer, podemos copiar desde acá todo esto que está en esta parte, caracterizar el data frame, solamente que le vamos a cambiar ahora. Entonces vamos a poner ahora acá que vamos a caracterizar, pero ahora el data frame que hemos denominado ahora el data frame datos drive, datos drive. Bien, entonces ahora vamos a colocar, entonces cambiamos acá, ¿no? Y vamos a colocar datos drive. Aquí ya tenemos datos drive. Nuevamente acá, los nombres de las columnas, datos drive, ya tenemos. Nuevamente acá, seleccionamos datos drive. Y nuevamente acá, los 6 primeros de datos drive. Ahí, los 6 últimos de datos drive y finalmente las dimensiones de datos drive. ¿Cuántas filas y columnas tenemos de datos drive? Entonces aquí vamos a colocar datos drive. Bien, ya tenemos eso. Vamos a limpiar entonces la consola y vamos a hacer correr ahora las características de ese data frame que hemos importado de una hoja de cálculo de Google Drive. Entonces hacemos correr y ahora tenemos acá justamente toda la información, ¿no? Tenemos ahí la clase de objeto es data frame, tenemos tres variables, año, perímetro, peso, tenemos la estructura de los tres, uno es el número enter, son los años, los otros perímetro y peso son numéricos, los 6 primeros del objeto Google Drive, los 6 últimos y las dimensiones igualmente están ahí. Entonces, de esa manera, entonces nosotros podemos importar datos de diferentes fuentes, como hemos visto en este video. Podemos importar en formato de texto, en formato de CSV delimitado por comas. Podemos también importar de otro programa estadístico, los datos, como es del programa SPS. Pero también, como nosotros trabajamos con nuestras cuentas en Google y tenemos ahí cada uno su Drive, podemos trabajar, importar también los datos de Google Drive, que es lo que hemos hecho en la última parte.